¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio justo cuando más lo necesitas? Que mientras el dolor grita, el cielo calla, que tus oraciones suben, pero ninguna respuesta baja. Y si te dijera que Dios no se ha ido, sino que está a punto de hablarte, y si te dijera que hay palabras divinas que solo pueden escucharse en la oscuridad más profunda, y si te dijera que el momento más silencioso puede ser también el más sagrado, en este video vas a descubrir cómo Dios rompe el silencio justo cuando tu alma está a punto de rendirse. Vamos a recorrer las Escrituras y ver momentos en los que hombres y mujeres estuvieron a punto de quebrarse, de rendirse, de dejarlo todo. Y en ese instante, Dios habló. Este no es un mensaje para curiosos. Es un mensaje para quebrantados, para los que están viviendo una noche sin estrellas, un proceso que no entienden, una batalla que nadie ve. Tal vez tú estás ahí ahora mismo, rodeado de oscuridad, con el alma cansada, con oraciones que parecen chocar contra el techo. Y todo en ti pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no dice nada? Y quiero que sepas esto. Dios sí habla, pero no siempre lo hace como esperas. A veces no habla para responder, sino para revelarse. A veces no responde con palabras, sino con presencia. Y esa presencia puede ser tan poderosa que cambia tu vida para siempre. En los próximos minutos vamos a explorar historias reales, testimonios bíblicos de personas que estaban al límite y fueron sorprendidas por una palabra de lo alto. Y quiero que estés atento, porque la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que tú necesitabas para entender este silencio que estás viviendo. Pero antes de comenzar con el estudio, quiero pedirte algo más que simbólico. Comenta esta frase ahora mismo. Aunque todo esté oscuro, confío en que Dios me va a hablar. Ese comentario es más que una frase. Es un acto de fe. Es una declaración en medio del silencio. Es como prender una vela en la cueva. Es decirle al cielo, sigo aquí, no me he rendido. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Porque cuando lo haces, estás diciendo, quiero que más personas en su noche oscura encuentren esta palabra. YouTube responde a señales, pero el Espíritu Santo responde a la fe. Y cuando tú interactúas, estás participando de un acto de evangelismo silencioso. Estás haciendo que este mensaje llegue justo donde se necesita. Suscríbete también si aún no lo has hecho, no solo para recibir contenido, sino para ser parte de esta comunidad espiritual. Aquí no somos solo oyentes, somos guerreros, somos heridos buscando sanidad, somos almas que no se rinden. Y recuerda, como siempre, antes de comenzar el estudio, te invito a comentar la frase que compartimos en cada video. Paz en Cristo. Esa será nuestra contraseña espiritual. Nuestra manera de decirnos, estoy aquí, no estoy solo. Dios sigue hablando. Ahora sí, respira. Desconéctate del ruido, porque estás a punto de descubrir cómo Dios habla en el momento más oscuro. 2. Job bajo el polvo. Cuando el silencio de Dios esconde una revelación, hay momentos en los que la vida se derrumba de golpe, donde las pérdidas no vienen una a una, sino como una avalancha, y en medio de ese colapso, uno solo espera una cosa, una palabra de Dios. Pero, ¿qué hacer cuando ni siquiera eso llega? Eso fue lo que vivió Job, un hombre íntegro, fiel, temeroso de Dios, un modelo para su generación, y sin embargo, en cuestión de días, lo perdió todo. Hijos, salud, riqueza, reputación, amistades, todo. ¿Y qué fue lo más desgarrador? El cielo se quedó en silencio. Job no entendía. Job no había pecado. Job no había hecho nada que justificara tanto sufrimiento. Y aún así, Dios no hablaba. Y esa es la parte que más duele en medio de nuestras propias tormentas. No es solo
la pérdida, el diagnóstico, el rechazo o la adicción. Es sentir que oras y no hay eco, que clamas y solo hay vacío. Pero escucha esto, el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Es el espacio donde Dios te va a revelar lo que nunca podrías entender desde la comodidad. Job, en su dolor, no dejó de orar, no dejó de clamar, no dejó de buscar, aunque hubo momentos en los que maldijo el día de su nacimiento. Aunque se quebró, no renunció a su fe. Y eso es lo que te sostiene cuando todo cae, no la fuerza, sino la fe. Una fe que tiembla, pero que no huye. Una fe que pregunta, pero que espera. Job soportó capítulos y capítulos de argumentos vacíos, de amigos que, aunque tenían buena intención, no tenían revelación. Y así es también en nuestras noches oscuras. A veces nos rodean personas que repiten versículos, que dan consejos, pero no tienen idea de lo que estamos viviendo por dentro. Y después de todo eso, finalmente Dios habla. Pero escucha esto. No respondió a sus preguntas. No explicó las razones. No detalló el porqué de su sufrimiento. Dios lo llevó más alto. Le mostró quién era Él. Le reveló su grandeza, su soberanía, su presencia infinita. Y en ese encuentro, Job ya no necesitó explicaciones. Tuvo una revelación. Dios dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38:4. No fue un regaño, fue un despertar. Fue Dios diciéndole, no necesitas entender todo, solo necesitas saber que yo estoy contigo, incluso en el silencio. Y Job respondió con algo que marca un antes y un después. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¡Qué poderoso! Antes Job tenía información sobre Dios. Ahora tenía intimidad con Él. Antes creía. Ahora conocía. Antes repetía. Ahora adoraba. Y todo eso nació en el silencio. Se formó en el dolor. Emergió en la oscuridad. ¿Puedes ver la conexión con el joven de nuestra historia anterior? Él también vivía una tormenta en silencio, una adicción secreta, un dolor interno que lo consumía mientras todos creían que estaba bien. Y mientras más oraba, menos sentía, hasta que llegó ese día. No fue una voz audible, no fue un milagro escandaloso, fue una convicción, un ahora mis ojos te ven, un momento en que, sin entender todo, supo que no estaba solo, y allí comenzó su restauración. La historia de Job no termina en el dolor, termina en restauración. Dios no solo lo sanó, le devolvió el doble, pero más allá de lo material, le dio un conocimiento que ningún otro hombre de su tiempo tenía, la experiencia de haber sido sostenido, cuando parecía que todo había acabado. Y tú, que estás viendo esto, tal vez te sientes como Job, cansado, roto, perplejo, silenciado. Pero no estás perdido. Estás en camino. El silencio de Dios no es su indiferencia, es su forma de hacerte más fuerte, de llevarte más profundo, de prepararte para lo que viene. Y si puedes resistir este proceso, si puedes orar aún sin sentir, si puedes adorar aún en las cenizas, vas a ver lo que Job vio, vas a oír lo que pocos oyen, y vas a salir de esta oscuridad, con los ojos abiertos y el corazón renovado. Y si has llegado hasta aquí, tal vez es porque también estás en ese momento oscuro. Quizás no es una pérdida como la de Job, quizás no es una enfermedad o una bancarrota, pero hay algo que te está atando por dentro, un pecado que no logras vencer, un vicio que te persigue, un hábito que ya no controlas. Y en medio de todo eso, sientes que Dios no dice nada, sientes que oras y solo hay silencio, que haces promesas y terminas rompiéndolas.
Yo sé lo que es eso. Te lo digo con el corazón abierto. Yo viví en ese lugar. Yo también pasé años sintiendo que hablaba con un cielo mudo. Años encadenado a un ciclo que me destruía. Años atado a algo que parecía más fuerte que yo. Y durante mucho tiempo creí que nunca iba a cambiar. Hasta que un día, Dios habló. No con gritos, no con milagros escandalosos, sino con una palabra suave, pero que me quebró por dentro. Ese fue el inicio de mi libertad. Y si estás viviendo algo parecido, yo preparé un video especialmente para ti. En él te comparto el paso a paso espiritual que me ayudó a salir de más de 10 años de esclavitud oculta. Años de culpa, de intentos, de recaídas y también de restauración. Este no es un video cualquiera, es un testimonio, es una guía, es una llave espiritual que me cambió y puede cambiarte a ti. Haz clic ahora en el link que está fijado en el primer comentario. No lo pospongas. No digas, más tarde. Este puede ser el momento en que Dios también te hable, justo en tu noche más oscura. Y si algo en ti se quebró durante este video, si sentiste que Dios estaba hablando directo a tu corazón, entonces no ignores esa voz. Síguela. Obedece. Haz clic. Porque la libertad no comienza cuando todo mejora. Comienza cuando tú decides que ya no puedes más. Cuando reconoces que necesitas ayuda. Cuando te rindes. Dios habló en mi oscuridad. Y sé que también puede hablar en la tuya. Haz clic ahora. Y que tu historia de libertad empiece hoy. 3. El clamor de Ana. Cuando el silencio de Dios no significa rechazo, sino preparación. Hay silencios que duelen más que cualquier palabra, especialmente cuando vienen después de una súplica honesta, de una oración con lágrimas, de un corazón que ya no tiene fuerzas para hablar y solo gime. Así vivía Ana, la madre de Samuel, una mujer que amaba a Dios, que servía, que no se había alejado del templo, ni del altar, ni de la fe, pero que cargaba una herida silenciosa, su esterilidad. Cada año subía a Silo, y cada año volvía a casa con las manos vacías. Oraba, ayunaba, esperaba, y nada. Y como si no fuera suficiente, era humillada por Penina, la otra esposa de su esposo Elcana, que sí tenía hijos. Ana no solo sufría por lo que le faltaba, sino por los que no entendían su dolor. Y eso, Fernando, es una de las cosas más duras del momento oscuro. No solo es el silencio de Dios, sino las voces humanas que te rodean, las que no comprenden, las que te comparan, las que te hieren con sus palabras envueltas de religiosidad. La Biblia dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ir a Samuel 1:6. Imagínalo. Una mujer fiel, siempre en el templo, amando a Dios, sirviendo al Altísimo, y sin respuesta. Año tras año, oración tras oración, lágrima tras lágrima. Pero Ana no se rindió. Y un día, algo en su oración cambió. No fue una fórmula nueva, no fue un rito especial, fue un momento de total sinceridad. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Y aquí hay algo clave. Ana no disimuló más. No repitió palabras bonitas. No intentó parecer fuerte. Se quebró. Se derramó. Oró sin voz. Hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Birmane 13. Tan intensa era su oración que el sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria. Incluso en el templo la juzgaron mal. Pero ella no se defendió con orgullo. Respondió con verdad, con humildad. No, Señor mío, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Van 15. Y entonces el cielo habló, no con estruendo, no con una aparición, sino con una palabra liberada a través del sacerdote. Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho.
Vea 17. Eso fue suficiente. No estaba embarazada todavía. No había ninguna señal visible. Pero algo en su espíritu cambió. La Biblia dice, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Fitos 18. ¡Qué poderoso! Una palabra en medio del silencio sanó su tristeza, y abrió la puerta al milagro. Meses después, nació Samuel, y con él no solo terminó su esterilidad, comenzó una nueva era en Israel. Dios no solo le dio un hijo, le dio un profeta, un legado, una voz que impactaría generaciones. Porque a veces, el silencio de Dios no es castigo, es incubación, es preparación, es una espera sagrada para que tu milagro no sea común, sino eterno. Y así fue también con el joven de nuestra historia. Él no fue libre el primer día que oró, ni el segundo, ni el 10. Fueron años, años de silencio, años de lucha, años de lágrimas, pero también años de formación. Dios no lo estaba ignorando, lo estaba fortaleciendo, lo estaba haciendo profundo. Lo estaba convirtiendo en alguien capaz, no solo de ser libre, sino de ayudar a otros a serlo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has orado como Ana? ¿Y te has ido del templo igual de vacío? Tal vez hoy es el día en que, como ella, tu oración cambie. Tu honestidad se vuelva absoluta. Tu corazón se derrame sin filtros. Porque cuando la oración se vuelve real, el silencio se rompe. Y lo que nacerá de ti no será solo una respuesta, será un llamado, será propósito, será testimonio. 4. El pozo de José. Cuando Dios calla, pero sigue escribiendo la historia. Hay algo profundamente desconcertante en la historia de José, el hijo de Jacob. No solo por las traiciones que sufrió, ni por las injusticias que le tocó vivir, sino por la aparente ausencia de Dios en los momentos más duros de su vida. José era un joven con sueños. Dios le había mostrado visiones. Le había permitido ver un futuro donde se levantaría por encima de sus hermanos y sería alguien grande, importante, destinado a gobernar. Pero, ¿qué pasó después de esos sueños? Fue vendido por sus propios hermanos. Fue arrojado a un pozo. Fue esclavizado en Egipto. Fue acusado falsamente. Fue encarcelado y olvidado. ¿Dónde estaba Dios cuando José gritaba desde el fondo del pozo? ¿Dónde estaba cuando lo esposaron como esclavo? ¿Dónde estaba cuando Potifar lo traicionó? ¿Dónde estaba cuando los días pasaban en la celda y nadie venía a ayudarlo? Silencio. Absoluto silencio. No hay un solo versículo en esos capítulos donde Dios le hable directamente. No hay sueños que lo consuelen. No hay profecías. No hay ángeles. Solo injusticia. Solo abandono. Solo silencio. Pero ese silencio no era vacío. Era providencia. Porque aunque Dios no hablaba, Dios estaba actuando. Cada paso, cada traición, cada lágrima, eran parte de un plan mucho mayor. Un plan que José no entendía, pero que un día sería evidente. Porque cuando fue llevado ante Faraón, y Dios le dio la interpretación del sueño que cambiaría la historia de Egipto, el sufrimiento cobró sentido. Y cuando fue hecho gobernador, y tuvo el poder en sus manos, no se volvió vengativo, sino sabio, maduro, lleno de propósito. Y muchos años después, cuando se reencontró con sus hermanos, les dijo una frase que solo alguien que ha sobrevivido al silencio de Dios puede pronunciar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. ¡Qué palabra! ¡Qué profundidad! ¡Qué revelación! José entendió que Dios no necesita hablar todo el tiempo para estar obrando, que su silencio no es desinterés. Es dirección, es estrategia, es soberanía. Y eso lo aprendió en el pozo, en la cárcel, en la soledad, en la injusticia.
El joven de nuestra historia, el que fue librado de la droga sin que nadie lo supiera, también vivió años de pozo, años de oscuridad emocional, años donde la oración parecía inútil, donde nadie lo entendía, donde todos lo juzgaban, y en esos años, Dios no hablaba. Pero ahora que está libre, ahora que sirve a otros, ahora que su vida tiene dirección, mira hacia atrás y entiende. El silencio fue el taller de su carácter. La cárcel fue la escuela de su propósito. Y tú que estás viendo este video, tal vez sientes que estás en ese pozo, rodeado de hermanos que te abandonaron, con promesas que no se han cumplido, con una vida que no se parece a lo que soñaste, y piensas, ¿Dios se olvidó de mí? No, Dios no se ha olvidado. Dios está escribiendo. Dios está colocando piezas. Dios está haciendo espacio para tu llegada. Y cuando llegue tu día, nada ni nadie podrá detener lo que Él hará contigo. Pero necesitas perseverar en el silencio, ser fiel en la cárcel, no dejar de creer, aunque no entiendas. Porque la historia de José no fue interrumpida por el pozo, fue perfeccionada en él, y la tuya también lo será. No te apresures, no abandones, no confundas silencio con abandono. Dios está contigo, aunque no lo sientas, aunque no lo escuches. Él está escribiendo tu capítulo más poderoso. 5. El horno de fuego. Cuando Dios no te saca del fuego, pero entra contigo. Pocas historias en la Biblia ilustran con tanta claridad lo que significa atravesar un momento oscuro como la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes hebreos en el exilio, enfrentando una orden que iba contra su fe. El rey Nabucodonosor había mandado construir una estatua de oro y decretó que todo aquel que no la adorara sería lanzado a un horno de fuego ardiente. La amenaza no era simbólica, era real, era letal, era inminente. Y estos 3 jóvenes, fieles al Dios de Israel, se negaron. No hubo negociaciones, no buscaron excusas, no disimularon. Su respuesta es una de las más valientes y potentes de toda la Escritura. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. ¡Qué declaración! Fe absoluta en el poder de Dios, pero también entrega total a su voluntad. Y entonces vino la oscuridad. El horno fue calentado 7 veces más. Los soldados que los arrojaron murieron por la intensidad del fuego. Y ellos cayeron dentro. ¿Dónde estaba Dios? No evitó que fueran atados, no impidió que fueran lanzados, no los salvó antes del fuego, pero justo ahí, en el lugar más ardiente, en el punto de mayor presión, ocurrió lo inesperado. El rey se levantó alarmado y preguntó, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Daniel 3, 24, 25. Dios entró al fuego, no los rescató desde afuera, los acompañó desde adentro. Y eso cambia todo, porque el milagro no fue evitar el horno, fue la presencia de Dios dentro de él. No salieron antes, no, fueron arrebatados milagrosamente. Pero el fuego no los consumió. Ni siquiera olían a humo, y lo que ocurrió después fue todavía más poderoso. Entonces Nabucodonosor dijo, «Bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos». Daniel 3:28. Es decir, el fuego no solo probó su fe, también reveló al Dios verdadero delante de una nación. El joven de nuestra historia, el que fue libre de la droga sin que nadie lo supiera, también pasó por ese fuego.
No fue librado antes, fue librado dentro. Hubo días en que sentía que iba a consumirse, que las ganas de recaer eran más fuertes, que no quedaban fuerzas. Pero en medio del fuego, sintió que no estaba solo. Sintió una compañía distinta, una presencia real. Dios no le quitó el horno, le dio la certeza de que Él estaba allí. Y fue ese momento, ese día en el que la presión era máxima, donde el Espíritu Santo se le hizo tan real, que desde entonces supo que nada lo separaría de Él. Y tú, que estás viendo este video, quizás también estás en tu horno, el diagnóstico, la crisis familiar, el vicio que no sueltas, la ansiedad, la duda. Todo está ardiendo a tu alrededor, todo parece consumirte, y sientes que estás solo. Pero escúchame, no estás solo. Dios no te ha dejado, y si miras bien, vas a notar que hay un cuarto contigo, uno que camina a tu lado, uno que sostiene tus pasos. No te desesperes por salir, no te apresures. El fuego no es tu final, es tu escenario. Es el lugar donde Dios se revela, no solo a ti, sino a los que te rodean. Y cuando salgas, porque vas a salir, saldrás suelto, saldrás limpio, saldrás diferente, y saldrás con un testimonio. Nadie puede resistir un horno sin Dios, pero con Él no hay llama que te consuma, no hay horno que te destruya, solo queda la gloria, solo queda la historia. 6. La noche en Getsemaní, cuando el cielo calla y la sangre cae. Hay un momento en la vida de Jesús que no se predica tanto como sus milagros, ni se canta como su resurrección, pero que encierra una de las verdades más impactantes de todo, el Evangelio. Dios también experimentó el silencio de Dios. Fue en el huerto de Getsemaní, una noche oscura, literalmente, pero más aún, una noche de oscuridad interna, de peso, de angustia, de soledad. Jesús sabía lo que venía. Sabía que iba a ser traicionado, acusado injustamente, desnudado, golpeado, crucificado. Sabía que el dolor era inminente, y esa noche pidió ayuda, pidió consuelo, pidió escape. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. ¿Lo ves? Jesús no se mostró fuerte, no actuó con dureza, no fingió. Esa oración fue un grito del alma, y después de eso, silencio. No vino una voz desde el cielo, no bajó un ángel con una respuesta. No se abrió el suelo para salvarlo. El cielo se quedó en silencio. Pero el silencio no fue abandono, fue afirmación. Fue como si el Padre dijera, estoy aquí, y aunque no te libre de la cruz, te sostendré en ella. Jesús volvió 3 veces a orar, y 3 veces sus discípulos dormían, solo, literalmente, espiritualmente, humanamente, y en ese silencio comenzó a sudar sangre. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. ¿Sabes qué significa eso? Que aun cuando Dios calla, tú puedes seguir orando. Aun cuando no hay respuestas, el clamor tiene valor. La rendición tiene peso. Jesús no fue librado de la cruz, pero fue fortalecido para cumplir su propósito. Y allí está el secreto del Getsemaní. No es el lugar donde se acaba el dolor, es donde se acepta la voluntad divina, aunque duela. ¿Sabes qué pasó después? Jesús salió de ese jardín transformado, no físicamente, pero sí en resolución. Ya no pidió que la copa pasara. Ahora caminaba hacia ella, con firmeza, con paz, con propósito, porque había orado. Y aunque el cielo guardó silencio, su espíritu fue alineado, su alma fue fortalecida. El joven de nuestra historia también tuvo su Getsemaní. Un día, en 1900, su cuarto, rodeado de tentación, derrotado una vez más, se arrodilló sin palabras. No había versículos que recitar.
No había música que acompañara, solo lágrimas, solo un susurro. Dios, no puedo más. Y el cielo guardó silencio. Pero algo pasó en su interior, una paz extraña, un descanso, una nueva voluntad, y desde ahí no fue liberado de la noche, pero aprendió a caminar en ella, a resistir, a orar, a depender. Y tú, si estás en tu Getsemaní, no huyas, no calles, no te escondas. Ora, clama, aun si no sientes nada, porque Getsemaní no es el final, es el principio del cumplimiento, es el umbral entre tu lucha y tu victoria. Y recuerda, si Jesús pasó por el silencio del Padre, tú también puedes resistirlo, y como Él, saldrás con propósito, con dirección, con gloria futura, porque detrás de cada Getsemaní hay una tumba vacía esperando. Hay una resurrección programada, y hay un reino por manifestarse. 7. El susurro a Elías. Cuando la respuesta no llega con estruendo, sino con ternura. No todos los momentos oscuros son trágicos a los ojos de los demás. Algunos son internos, silenciosos, no tienen testigos, no tienen sangre, pero duelen igual. Así estaba Elías, un profeta del fuego, un hombre que oró y el cielo se cerró, que clamó, y descendió fuego del cielo, que desafió a 450 profetas de Baal y venció con solo su fe. Pero justo después de esa gran victoria, vino la amenaza, el desánimo, el agotamiento. La reina Jezabel le dijo que lo mataría. Y Elías huyó. Sí, ese mismo profeta valiente que se enfrentó solo a todo un sistema demoníaco, ahora estaba corriendo, asustado, cansado, vacío. Y entonces pidió morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primero Reyes 19:4. ¿Puedes imaginar eso? Un hombre que había visto lo sobrenatural, ahora se sentía tan hundido que quería desaparecer. Y aquí es donde muchos se sienten identificados, porque aunque nadie lo nota, la carga se ha vuelto insoportable. Las oraciones no fluyen, las ganas se han ido, y el alma pide descanso, a veces de la vida misma. Y Dios no responde con regaños, ni con fuego, ni con rayos. Responde con provisión y descanso. Un ángel le da comida, le dice que duerma, y le prepara para un nuevo encuentro. Levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. ¡Qué ternura! ¡Qué amor tan silencioso! Dios no le exige, Dios lo cuida, Dios lo nutre, y luego lo lleva al monte Horeb, y allí, Elías espera que Dios le hable como antes. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:11-12. Y allí, en ese susurro, estaba Dios, no en el espectáculo, no en el milagro, sino en la ternura, en el cuidado, en el detalle. Elías se cubre el rostro, porque en ese susurro reconoció la voz que siempre lo había sostenido, y esa voz no le dice, ¿por qué huyes? Ni ¿por qué dudas? Le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Fen 13. Una pregunta, que no acusa, sino que abre el alma. Una invitación a sincerarse. Y Elías responde con todo su dolor acumulado. He sentido un vivo celo por Jehová, pero han derribado tus altares. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vi. 14. Y Dios le revela la verdad. No estás solo, hay 7,000 más. Y todavía tienes propósito. Le da una nueva misión, un nuevo discípulo, Eliseo, un nuevo camino.
Elías no fue sanado por un milagro, sino por una conversación con Dios. Una conversación sin gritos, sin espectáculo, pero llena de presencia. El joven de nuestra historia también vivió algo similar. No fue una noche de fuego, no hubo una liberación pública, fue una madrugada donde se quebró sin hacer ruido, donde sintió que no podía más, donde deseó huir, desaparecer, dejarlo todo. Y en medio de esa debilidad, Dios no le gritó, le susurró, y en ese susurro le devolvió las ganas, la dirección, la identidad. No volvió a ser el mismo. ¿Y tú? ¿Que estás viendo esto? Tal vez también esperas una manifestación poderosa, un cambio inmediato, un milagro visible, pero Dios te dice, estoy en el susurro, no busques señales, escucha mi voz, apaga el ruido, baja el volumen de tus pensamientos y quédate quieto, porque cuando todos te han dejado, cuando ya no tienes energía, cuando tu alma clama descanso, ahí es donde yo más cerca estoy. No para exigir, sino para renovar, no para juzgar, sino para abrazar. Y si hoy puedes quedarte a solas y cerrar los ojos, vas a oírlo, no con los oídos, sino con el alma. Y ese susurro será suficiente para seguir. 8. El susurro en la cárcel. Cuando la voz de Dios encuentra a quien ya no espera nada. Hay lugares donde uno siente que Dios no puede estar. Celdas, pozos, zulos, esquinas olvidadas del mundo y del alma. Lugares donde la oscuridad es tan densa que ya ni se ora, ni se espera. Así estaba Juan el Bautista. Sí, el mismo que había visto al Espíritu descender como paloma. El que había señalado a Jesús como el Cordero de Dios. El que había predicado con valentía en el desierto, preparando el camino al Mesías. Ese Juan ahora estaba preso, en una cárcel sucia, solo, olvidado y confundido, porque algo no encajaba. Él había anunciado libertad y estaba encadenado. Había profetizado victoria y ahora veía al mal gobernar. Había señalado a Jesús y ahora dudaba de él. Sí, Juan dudó. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. ¿Lo imaginas? Juan, el primo de Jesús, el que oyó la voz del cielo, ahora cuestionaba todo, porque el silencio de Dios en la cárcel estaba rompiéndole el alma. Y aquí es donde muchos se encuentran hoy. No están rodeados de fuego, ni enfrentan multitudes, ni son perseguidos visiblemente. Están atrapados dentro de sí, en cárceles invisibles, en adicciones ocultas, en matrimonios rotos, en habitaciones solas, y el silencio se vuelve ruido. Y la fe, duda. Pero escucha la respuesta de Jesús. No fue un reproche, ni un sermón. Fue una revelación del reino. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11:4-6. En otras palabras, Juan, aunque no lo parezca, el reino está avanzando. Dios está obrando. Yo estoy cumpliendo mi misión. Aunque no te saque de la cárcel, no te he abandonado. Jesús no liberó a Juan. No detuvo su ejecución, pero lo honró como el más grande profeta y selló su historia con propósito eterno. ¿Y tú? Quizás no estás en una celda literal, pero sientes que no puedes salir de tu pasado, de tus pensamientos, de tus recaídas, de tu propia cárcel emocional, y en esa soledad, la duda crece. ¿Dónde está Dios? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que Él ya no escucha? No eres el primero en preguntarlo. Juan también lo hizo, y Jesús no lo reprendió, lo reafirmó, lo consoló, le habló en medio del encierro.
El joven de nuestra historia vivió algo así. Por años, parecía que no importaba cuánto orara. Seguía atrapado. Volvía al mismo ciclo, a la misma celda. Hasta que un día, no con una voz, sino con una convicción, Dios le hizo saber, el reino está avanzando, incluso en ti. Y esa fue la llave. Entender que aunque la cárcel no se abre de inmediato, la fe puede liberarte desde adentro. Juan no salió de la prisión, pero salió del miedo, salió de la duda, salió del tropiezo. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas que las puertas físicas cambien. Necesitas que tu espíritu escuche, que recuerde, que crea. Porque si el reino está avanzando afuera, también puede avanzar en tu corazón. Incluso si estás solo, incluso si aún estás atado, incluso si ya no sientes nada. Dios no se olvida de los que están en la cárcel. Y no estoy hablando solo de barrotes. Dios entra, habla, sostiene y honra. Y si tú hoy estás allí, en esa celda emocional, en ese rincón mental que nadie ve, este mensaje es tu respuesta. Jesús te dice, mira lo que estoy haciendo. Aún en medio del silencio, sigo siendo fiel. No tropieces por lo que no entiendes. Confía en lo que ya sabes. Yo soy el que había de venir, y no me he ido. 9. El camino a Emaús. Cuando Dios camina a tu lado y no lo reconoces, dos discípulos van caminando con los hombros caídos, la mirada perdida, el alma rota. Todo lo que habían creído parecía haber muerto. Jesús había sido crucificado, y con él murieron sus esperanzas, sus planes, sus oraciones, su fe. Se dirigían a Emaús, no hacia una meta espiritual, sino hacia el escape, la resignación, la retirada, porque cuando la oscuridad se impone, el corazón busca alejarse del dolor. Y ahí estaban ellos, tristes, decepcionados, confundidos. Creían haber entendido a Dios, creían haber escuchado su voz, pero el silencio de la cruz los había quebrado. Y mientras hablaban de su dolor, Jesús mismo se acercó, pero no lo reconocieron. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Lucas 24:16. ¿Puedes ver la belleza en esto? Jesús no apareció en gloria, no bajó del cielo con resplandor. Se hizo caminante, compañero de tristeza, amigo silencioso. Se acercó sin anunciarse, sin exigir fe, solo para caminar con ellos, y les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Pae 17. ¿Jesús no lo sabía? Sí lo sabía, pero quería que lo dijeran, que sacaran su duelo, que soltaran su frustración, y ellos comenzaron a hablar, con dolor, con incredulidad, con desilusión. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ver 21. Esa frase está cargada de humanidad. Esperábamos. ¿Cuántos están así hoy? Esperaban que Dios actuara diferente, que el milagro llegara antes, que la respuesta fuera otra, y ahora no entienden nada, caminan, pero sin dirección. Oran, pero sin fuerza. Creen, pero sin entusiasmo. Y lo más fuerte es que Dios puede estar a tu lado y tú no darte cuenta. Jesús caminó kilómetros con ellos, y no lo vieron. No porque Él se escondiera, sino porque su tristeza los cegaba. Y entonces Jesús empezó a hablar, a enseñar, a explicar las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles que todo tenía sentido, que la cruz no fue un accidente, que el sufrimiento no había sido en vano. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ves 26. ¡Qué revelación! Todo lo que vivieron, todo lo que dolió, tenía propósito. Y cuando llegaron al destino, Jesús hizo como que seguiría de largo. Pero ellos le rogaron, «Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado». B 29.
Y él entró, y se sentó, y tomó el pan, y lo bendijo, y entonces sus ojos se abrieron, y lo reconocieron. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mide. 32. Ahí estaba. Jesús había estado todo el tiempo, hablando, explicando, acompañando, pero solo cuando compartió el pan, cuando hubo comunión, cuando el momento se volvió íntimo, lo vieron. Y esa es la verdad que quiero dejarte en este bloque. Dios muchas veces te ha hablado, y tú no lo has reconocido. Ha estado contigo en tu momento más oscuro, y tú no lo sabías. Porque cuando caminas con el corazón herido, la fe empañada y la mente confundida, es fácil no ver a Jesús. Pero Él está. Camina contigo, te escucha, te enseña, y en el momento justo, se revela. El joven de nuestra historia también vivió su camino a Emaús. Hubo días en que sentía que todo estaba perdido, que la cruz había sido en vano, que sus oraciones eran una burla, pero mirando atrás, se dio cuenta de que nunca caminó solo, que en cada paso oscuro, en cada recaída en cada noche, Jesús estuvo ahí, a su lado, en silencio, pero presente. ¿Y tú? ¿Cuántos kilómetros has caminado sin reconocerlo? Hoy es el día de abrir los ojos, de darte cuenta de que esa voz suave, esa palabra que no sabías de dónde venía, esa paz, en medio del caos, era Él. Jesús no te abandonó. Solo estaba esperando que el pan se partiera para revelarte su rostro. Y ese pan es este momento. Porque cuando decides quedarte, escuchar y recibir, Él se revela, Él se muestra, Él te devuelve el fuego. Si llegaste hasta aquí, es porque, de algún modo, este mensaje ha tocado una fibra profunda de tu alma. No todos lo hacen. Muy pocos llegan al final de un video como este. Porque no es fácil, porque no es ligero, porque no es entretenimiento. Este no ha sido solo un video, ha sido un viaje, un camino a través de las sombras donde una verdad poderosa ha quedado en evidencia. Dios sí habla, incluso en el momento más oscuro. Y tú lo sabes. Tal vez recordaste tu Getsemaní, tu cueva, tu pozo, tu celda emocional, ese espacio donde todo parecía perdido. Y sin embargo, ahí estabas tú, esperando una señal, a veces llorando, a veces sin fuerzas para hablar. Y ahora sabes que Él estaba allí, no siempre hablando como esperabas, pero sí presente, fiel, sosteniéndote con su silencio sagrado. Por eso quiero que hoy, como símbolo de lo que viviste en este video, comentes esta frase abajo. Dios me habló en mi noche más oscura y ya no soy el mismo. Esa frase no es un adorno, es una declaración, es una ofrenda, es un testimonio silencioso de que algo cambió en tu interior. Y quiero que, al leerla, yo sepa quiénes son los elegidos, los que permanecieron hasta el final, los que no huyeron cuando se hizo oscuro, los que siguieron caminando cuando no entendían. Si tú eres uno de ellos, escribe esa frase y escucha esto con atención. Ahora que lo sabes, ahora que Dios te ha hablado, no puedes quedarte callado. Hay otras personas en este momento desesperadas, llorando, pensando en rendirse, convencidas de que Dios ya no habla. Y este mensaje puede ser la voz que necesitan. La lámpara en su túnel, la cuerda en su pozo. ¿Te das cuenta de lo importante que es lo que estamos haciendo aquí? Por eso, te invito a compartir este video. No es solo un clic, es un acto de obediencia, es difundir la palabra de Dios, es evangelizar desde el lugar donde estás. Y si aún no estás suscrito a este canal, quiero hablarte con total sinceridad. Este espacio no es un canal cualquiera, es un refugio, es una trinchera, es un faro en medio de la tormenta. Y si te ha hecho bien, si te ha tocado, no te vayas, sin formar parte.
Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este llamado. Porque cuando tú te unes, cuando participas, estás fortaleciendo un ministerio que quiere llegar a más corazones rotos, más jóvenes atrapados, más creyentes que han dejado de creer en medio del dolor. Este canal necesita de ti, y tú necesitas de él. Es un pacto, una alianza espiritual. No te vayas sin sellarla, y ahora, quiero pedirte una última cosa. Quédate unos minutos más. No cierres el video, solo quédate. Escucha la música, respira, ora, agradece. Este momento final no es el cierre, es la presencia, es la conexión. Es ese instante en el que el Espíritu Santo sella lo que habló, y tu alma lo recibe con paz. Dile con tus pensamientos, gracias, Señor, por hablarme hoy. No importa si no tienes palabras, Él entiende los silencios también. Y mientras la música suena, permite que tu espíritu descanse, porque aunque haya oscuridad, su voz sigue brillando, y tú ya no estás solo. Nos vemos en el próximo video, pero más que eso, nos vemos en el próximo susurro de Dios.